Muchas gracias ahí por la publicidad. Excelente. Sí. Qué gusto ver la iglesia así. Qué delicia ver. El Señor dice que con uno solo justo que exista es suficiente para que el Señor no destruya nada de esto y podamos continuar siguiendo bendición. Y aquí, si no hay justos, por lo menos estamos una cantidad de gente que lo intentamos todo el tiempo. Y creo que Dios lo ve. Y es maravilloso poderlo ver. Bienvenidos a la casa del Señor. Somos amor y vida, señores. Estas gafas no me dejan ver muy bien de lejos, así que yo voy a mirar así. Esto me tiene aquí amarrado, eso lo hicieron allá los de medios, me amarraron para no moverme. ¿Sí? Así que, por favor, si alguien ha venido aquí por primera vez a esta iglesia, tranquilo, no le voy a preguntar nada, solamente quiero saberlo. Por favor, quiero que me levante su mano, solamente quiero saber si hay alguien que vino por primera vez. Ok, muchas gracias, bienvenido, bienvenido. Esta es tu casa y esta es tu familia. Bienvenida, veo que aquí alguien más me levantó la mano. Bienvenida, señora. ¿Sí? Gracias por estar aquí. Somos una familia que creemos en Dios, que compartimos una fe, pero también nos compartimos como seres humanos. Así que bienvenidos. A las 3 personas que me señalaron les van a pasar una hojita en este momento. Llénenla tranquila durante el transcurso. Al final alguien se los va a pedir, se va a acercar a ustedes, se les va a pedir. La información que les estamos pidiendo ahí es simplemente para que nosotros podamos tener la oportunidad de transmitirles a ustedes nuestras actividades, lo que usted vio hoy, pero mandárselo, enviárselo, que usted sepa los horarios que tenemos, poder informarle de todas las actividades en que estamos involucrados todo el tiempo y que usted sepa también que tiene una familia aquí, que si usted tiene una necesidad y usted necesita oración, aquí estamos para orar por ustedes. Ok, así que bienvenidos, señores, y vamos al tiempo de la palabra. Les pido el favor que me ayuden, que me acompañen a orar, a entregarle este tiempo al Señor. Inclinemos el rostro un segundo. Señor de los cielos, te doy gracias, Señor, por esta tarde. Te doy gracias por tu presencia en este lugar, Señor. Gracias porque tu Espíritu Santo, Señor, está en este sitio. Yo te doy gracias, Señor, por lo que tú vas a enseñar hoy, Padre Santo. Usa a tu siervo, Padre Santo, de manera sabia para compartir el mensaje que tú has destinado, Señor, que la iglesia debe recibir y en la que debe vivir, Padre Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, señores, el tema de hoy se llama Fe para enfocar tus metas. Y es parte de este tiempo que hemos tenido de fe enfocada. Hemos visto maravillosos temas en este tiempo. El pastor nos compartió acerca de la importancia de la fe y de actuar en autoridad con la fe. Eso lo recuerdo muy bien. Nos enseñó la pastora acerca de que el verdadero enfoque de la fe es Jesús, la pastora Blanquita. Está allá. Hace 8 días estuvimos conversando acerca de los héroes de la fe que nos compartió el pastor Luis Fernando. Y hoy vamos a enfocarnos en un tema netamente práctico. Fe para enfocar tus metas. Vamos a la palabra. Vamos a Efesios 3:20. Este es uno de mis favoritos. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Miren, yo cada vez que leo este versículo digo yo, hola, ¿será que cometieron un error de ortografía y un error? ¿Será que se equivocó el autor o el impresor? Porque dice mucho más abundantemente. Y eso suena redundante, ¿no es cierto? Pero no es redundante. Lo que pasa es que es indescriptible lo que Dios puede hacer. Y no creo que exista una sola norma ortográfica que sea capaz de contener el poder de Dios. ¿Usted está de acuerdo conmigo? Amén, así es, ¿no es cierto? Seguro, lo único que yo sé es que Dios va a hacer mucho más abundantemente de lo que nosotros pidamos o de lo que nosotros pensemos, es lo que dice la palabra. Le voy a dar un ejemplo. Vamos a suponer que usted este año, cuando comenzó, usted esperaba que de pronto le hicieran un aumento salarial del 10%, ¿sí? Pero usted decía, no, yo necesito un 20%, yo necesito más. Yo voy a hablar por más. Y cuando usted llegó a su trabajo, su jefe le dijo, hemos examinado tu línea salarial y hemos decidido que te vamos a doblar el salario. ¿Cómo se pondría usted? ¿Feliz? ¿Saltaría de una pata? ¿Haría una fiesta? Y cuénteme, ¿por qué ahora que yo dije que Dios haría mucho más abundantemente de lo que pensamos o pedimos, ni siquiera nos movemos de la silla? Eso es lo que nos pasa. Tenemos una pasividad ante las promesas de Dios. Nos acostumbramos tanto a vivir con ellas que se vuelven parte del paisaje. Pero es una palabra grandísima la que Dios está dando.
Y sabe, por eso el Señor tuvo que colocar, me muestra el versículo nuevamente, por favor. Por eso el Señor tuvo que colocar la segunda parte de ese versículo, después de la coma, que dice, según el poder que actúa en nosotros. Y esa es la clave. Porque ¿qué es lo que a ti te mueve? ¿Qué es lo que te motiva? ¿En qué crees tú realmente? ¿Qué es lo que a ti te hace ser y hacer? Estamos aquí porque creemos en Dios, yo estoy seguro de eso, porque creemos en su poder y creemos que nuestras peticiones y que nuestros pensamientos son parte de los intereses de nuestro Dios. ¿Usted lo cree? Yo sí lo creo, ¿sí? Nosotros tenemos un Dios que nos ha transferido su ADN y ese ADN del Señor es un ADN creador, o sea, nosotros tenemos una capacidad creadora por Él y también nos dio un ADN conquistador. Y mire, no importa la edad que tengamos, usted puede ser niño, puede ser joven, puede ser adulto, puede ser anciano. Aquí no hay ancianos, gracias a Dios, no existe ninguno, porque somos jóvenes, ¿sí? Y no importa, siempre nosotros todos tenemos sueños, metas y objetivos. Todos los que estamos aquí. Hasta el final es parte del ADN en nosotros. Quiero definir lo que es metas. Las metas son el fin al que se dirigen las acciones, deseos, o pensamientos de una persona, hacia dónde vamos, hacia dónde queremos dirigirnos. Ahora bien, ponga usted por un momento sus metas, que todos tenemos unas, ¿no es cierto? Y póngale usted el efecto de Efesios 3:20. Ponga sus metas y agréguele el mucho más abundantemente de Dios. El resultado va a ser increíble. Para mí, y este es un concepto absolutamente personal mío, este sería lo que para mí pasaría si yo a mis metas le agregara Efesios 3:20. Para mí el resultado sería 1 Corintios 2:9. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Ese es el resultado que para mí daría. En otras palabras, quiero mostrar la belleza de las matemáticas celestiales. Si usted tiene metas y a esas metas usted le suma Efesios 3:20, esto le dará como resultado, para mí, 1 Corintios 2:9. Quizás a usted le dé un resultado diferente. Esa suma está ahí hecha en el PowerPoint. ¿Sí? Si yo tengo mis metas y le sumo Efesios de 3:20, eso me dará, primero, para mí, para usted le puede dar otro, porque la maravilla de las matemáticas es que usted puede aplicar el resultado que usted quiera. Pero lo que sí siempre tendrá que existir serán las metas y el mucho más abundantemente de Dios. Y eso nos dará algo sobrenatural. Entonces, mire, con esta premisa en mente, podemos entender como creyentes que las metas son muy importantes para nosotros, pero también para Dios. Miren, Jesús tenía metas y todo el tiempo nos las estaba compartiendo. Jesús decía, me voy a bautizar, me voy para el desierto, voy a predicar, voy a morir y voy a resucitar. Ese fue Jesús, todo el tiempo nos anunciaba sus metas. Por eso quiero que aprendamos 3 razones sencillas por las cuales nosotros debemos tener metas. 3 razones sencillas. La primera de ellas es esta. Necesitamos tener metas porque es una responsabilidad espiritual. Si tú no tienes metas en tu vida, tú ya decidiste permitirle a otras personas que decidan por ti. Pasar nuestras vidas sin tener metas es perder el tiempo y vas a terminar viviendo los sueños de otra persona. Le voy a dar un ejemplo de aquí adentro. Quizás a muchos de ustedes les ha pasado así, que llegaron aquí traídos de la oreja. Su esposa le dijo, hoy hay iglesia y punto. O usted le dijo a su esposa, vamos para la iglesia y se acabó. O usted trajo a los chinos, a los muchachos y les dijo, hoy hay iglesia, les guste o no les guste. Y aquí llegaron. Si usted llegó así y ya está aquí, mal haría usted en llegarse ahí a entrompar. Estoy bravo, me trajeron a la iglesia. Si usted ya está aquí, tome sus metas y póngalas delante de Dios. Porque si usted no hace eso, usted va a terminar viviendo las metas del que lo trajo. O sea, ¿qué sentido tiene eso? Tener metas y seguirlas es madurez espiritual. Mire, la misma palabra da testimonio de eso. Filipenses 3. Dice en el versículo 2, esto lo hemos leído muchas veces, no quiero decir que ya haya logrado estas cosas ni que haya alcanzado la perfección, pero sigo, está hablando Pablo, ¿no? Pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección, de ir hacia la meta, para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. Versículo 14 dice, avanzo hasta llegar al final de la carrera, es decir, a la meta,
para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Y dice la primera parte del 15, que todos los que son espiritualmente maduros estén de acuerdo con estas cosas. Madurez espiritual es tener metas e ir tras de ellas. Segundo, necesitas tener metas porque las metas son declaraciones de fe. Nuestras metas son una forma de hablar fe. Y nosotros estamos afirmando con nuestras metas acerca de cosas que queremos, pero también que estamos seguros que Dios quiere para nuestras vidas. Yo mencioné en alguna ocasión aquí lo que le pasó a David con Salomón a través del Salmo 72. Entonces, a ver, si alguno quiere conocer el carácter profético de David, léase ese salmo. El salmo es bellísimo porque muestra el carácter profético de David de manera perfecta. David llega a su palacio de la guerra o venía de cualquier lado, ¿sí? Entra a la casa y dice, ¿dónde está Salomoncito? Porque estaba chiquito Salomón, ¿sí? ¿Dónde está Chalo? No, está ahí en su cuarto. Él va, le pone al niño la mano sobre su cabeza y le recita el Salmo 72. Yo estoy seguro que Salomón ni atención le puso al papá. Yo creo que él no supo lo que le dijo, ¿sí? Pero Salomón le citó el Salmo 72. Y por allá en el versículo 10 va y le dice lo que está allí. Los reyes occidentales de Tarsis y de otras tierras distantes le llevarán tributo. Los reyes orientales de Saba y de Seba le llevarán regalos. 25 o 30 años más tarde, los reyes de Tarsis proveyeron casi toda la madera para la construcción del templo. Y la reina de Saba llegó cargada de tesoros, dizque a probar a Salomón. Mentiras. David ya la había atado con sus propias palabras. David había declarado metas sobre la vida de Salomón, aún sobre los reyes que venían a visitarlo. Así es. En otras palabras, miren, nuestras metas son declaraciones de fe que tienen un carácter profético, cuando es Dios quien las respalda. Miren, les voy a dar un ejemplo mío personal. A mi hija la empezaron a visitar muy sardina los muchachos. A los 11, 12 años empezaron a tocar en la puerta. Daniela, por favor. Daniela, por favor. Y cuando esos desgraciados, esos adorables niños empezaron a visitarnos, ¿sí? Yo le dije a mi esposa, es momento de orar. Hay que orar por la vida de nuestra hija. Y yo empecé a orar desde ese entonces con mi esposa, por ese esposo que ella iba a tener. Tenía 12 años, por Dios. Y yo le doy gracias a Dios. Tenemos un yerno que no es un yerno, es un hijo, un esposo maravilloso, un padre maravilloso, un hombre responsable como él solo, un gran hijo y un gran amigo. Eso es producto de la oración. Nosotros oramos con fe y atamos el destino de nuestros hijos. Tenemos ese poder, ¿sí? Ok, tercero, necesitas tus metas porque eso enfoca tu energía. El poder del enfoque. Necesitamos enfocarnos. Cuando uno, mire, el enfoque es la clave de una vida efectiva. Cuando uno esparce su energía por toda parte, uno no va a ninguna parte. Como dice el dicho, ¿no? El que mucho abarca, exacto, poco aprieta. Pero si tú enfocas tu vida, el resultado siempre va a ser poderoso. Vas a llegar a otro lugar. Jesús durante su ministerio, pongan atención, fue un hombre con muchas metas y siempre caminó detrás de ellas. Era un hombre enfocado. Entonces, por eso Jesús durante su camino, por ejemplo, él sanaba enfermos, liberaba endemoniados, resucitaba muertos y luego murió, ¿no es cierto? Pero después de que murió, habían muertos que no se sanaban, habían endemoniados que no se liberaban y muertos que no resucitaban, ¿sí o no? Existían las cosas. Con todo y eso, Jesús antes de morir, lo último que dijo fue, consumado es. Lo hice todo, cumplí mi tarea, cumplí con todo. ¿Por qué? Porque Jesús era un hombre enfocado. El hecho de que lo hubiera sanado, liberado y resucitado, eso no significaba que ese era su objetivo. El objetivo de Jesús era la obra redentora que iba a cumplir, traer salvación a este mundo y restaurar la relación de nosotros con el Padre. Y en eso lo cumplió completamente. Era un hombre absolutamente enfocado. El secreto del poder del enfoque es ese, es mantener el rumbo. Usted se casó, mantenga el rumbo. Usted tiene hijos, mantenga el rumbo. Usted escogió algo que estudiar, mantenga el rumbo. Usted ya es un médico, un ingeniero, un abogado, un pastor, mantenga el rumbo. Porque cuando usted mantiene el rumbo, usted atrae a su vida un principio, el principio de Gamaliel. Eso está ya en Hechos 5, no lo voy a leer acá, en Hechos 5, de 34 al 39, pero el enfoque de Gamaliel, el principio de Gamaliel básicamente lo que dice es que lo que es de Dios,
permanece. Eso es lo que dice. Una vez, me acuerdo tanto, una vez viendo a Dante Gebel, que enseñó algo que me gustó mucho. Él decía que, yo no lo sabía, él decía que los domadores de leones en los circos, no sé si ustedes los han llegado a ver en un circo o lo ha visto en televisión, ellos siempre tienen que usar un látigo y una banca o una silla con 4 patas. O sea, yo creí que lo hacían por show, no, eso tienen toda una ciencia detrás de eso. Utilizan una banca de 4 patas porque de esa manera el león no sabe en cuál de las 4 patas enfocarse y se paraliza. La defocalización produce parálisis. En otras palabras, mire, si ellos llegaran una vara y un látigo, lo que fuera, pues el león se abalanzaría sobre la vara y muy posiblemente afectaría también al domador. Entonces, mire usted, muchos de nosotros vivimos de esa manera. Vivimos mirando las 4 patas. Yo voy a estudiar, no, mejor voy a trabajar. Me voy para USA, no, mejor me quedo. Muchos vivimos así y eso te paraliza. Sencillamente no te deja avanzar ni tomar decisiones. O muchas personas tienen una vida que hacen de todo un poquito. Son médicos, ingenieros y en su tiempo libre hacen cirugías de corazón abierto. Cualquier cosa así. No, hay que estar enfocados. Porque en lo que te enfocas, importa. Dígale al que está al lado. En lo que te enfocas, importa. Miren, ejemplos hay muchos. Un hombre quebró después de que hizo 5 compañías de vehículos, pero cuando creó la 6ª, triunfó. Su nombre era Henry Ford. Otro señor llamado Akio Morita inventó la primera arrocera eléctrica. Él dijo, me hice rico. Mentira, se metió una quebrada terrible. Él se quebró, pero nunca perdió el enfoque de seguir haciendo productos para el hogar. El señor Morita fue el fundador de Sony. Señores, Dios no espera que lo hagan todo, pero es el deseo del Señor que sea el mejor en lo que te enfoques. ¿Ok? Ahora, voy a añadirle algo más a esto. Vamos a Proverbios 16:9. Dice así, ya les he compartido 3 puntos importantes por los cuales debemos tener metas. Proverbios 16:9. Podemos hacer nuestros planes, pero el Señor determina nuestros pasos. Ok, sí. Tener metas y enfocarnos en ellas es algo que le agrada al Señor. Pero nosotros no nos podemos olvidar que nuestro destino tiene un carácter eterno. Y ese destino está concebido, está contenido en el Padre. Señores, lo que quiero decir con eso es que la vida no se basa en nuestra fuerza de voluntad, se basa en el poder de Dios. O sea, tenemos la oportunidad de planificar la forma en que queremos vivir, sí, pero solo Dios nos va a dar el poder para que esa transformación suceda. Por eso es importante saber qué herramienta nos provee. Dios nos provee, y voy a decirlo también rápidamente, 3 herramientas importantísimas para que podamos cumplir nuestras metas, 3 herramientas que tienen un carácter sobrenatural. La primera de ellas es su Espíritu Santo. Eso es lo primero que el Señor nos da, su Espíritu Santo. Eso lo he dicho, lo digo hoy y lo seguiré diciendo siempre. Señores, el Espíritu Santo es la provisión y la promesa de Dios para poder alcanzar cualquier meta que nosotros tengamos. A usted Dios y a todos nosotros nos ha dado dones, virtudes, talentos, habilidades, y Dios quiere que te esfuerces con ellos y hagas lo mejor que sea posible. Pero Dios nos ha dado su Espíritu Santo, y solamente el poder de su Espíritu, su presencia, su llenura y su poder te va a asegurar ese destino. No hay otra forma de que suceda. Zacarías 4:6 dice, no es por el poder ni por la fuerza, sino por mi Espíritu, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Lo segundo, la segunda herramienta que Dios nos ha dado es su palabra. En algún lugar, no recuerdo si yo no lo tengo aquí, dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Algunos opinan, y yo también lo creo, que a veces no somos más porque sencillamente no sabemos más, no nos preparamos. Yo creo que es muy importante que nos preparemos, que nos estudiemos, que estudiemos. Pero a pesar de eso, hay que decirlo todo, no existen maestrías acerca de la vida. Y es por eso que Dios nos ha dado su palabra, porque la palabra son los principios, son los fundamentos de nuestra vida, de nuestro crecimiento, de nuestra prosperidad. La palabra es como una semilla, ¿ok? ¿Ustedes conocen una bellota, una nuez de un roble? Las mismas que las ardillas que llevan a sus cuevitas o a los huecos de los árboles donde están ellos, ¿no es cierto? Eso es una bellota.
¿no es cierto? Usted puede coger un grupo de bellotas en el bosque, ponerlas en un adorno en la sala de su casa, se van a ver lindas además, y pasar 20 años ahí y a ellas no les va a pasar nada, ahí van a estar siempre. Pero el día que usted tome esa bellota y la lleve a la tierra, esa bellota se va a empezar a transformar. ¿Por qué? Porque está en el lugar donde Dios puso su palabra. Me explico. El Señor hace la creación y le habla a la tierra. El Señor le habló a la tierra. Dios dijo, tierra, produzcan árboles frutales, produzcan plantas. Y las plantas crecieron. Y la palabra que salió de su boca le dio vida a esa tierra. Por eso cuando esa bellota va ahí a la tierra, empieza a transformarse. Empiezan a salirle raíces, y empieza a salir un tallo, y en un tiempo usted verá ahí un hermoso roble. Y así es la palabra en nuestras vidas. Encuentra una buena tierra donde ser sembrada, y entonces, y esto lo voy a leer porque esto lo saqué de la Biblia, dice, crecemos, fructificamos, nos multiplicamos, llenamos, sometemos y tenemos dominio. Estoy leyendo lo que dice la palabra original en Génesis 1. Eso es lo que es capaz de hacer el poder de la palabra de Dios. Cuando estoy hablando de que llenar, estoy diciendo que de un arbolito, de un roble, puede salir un bosque de robles. Cuando estoy hablando de multiplicación, no estoy hablando necesariamente de hijos. Estoy hablando de pensamientos, de ideas. Esta tablet es una hija del pensamiento de Steve Jobs. Esta es una versión vieja, pero ha habido versiones mucho más nuevas y de todas se han vendido millones. Como yo lo veo, la mente de Steve Jobs sigue multiplicándose. Recuerda, en lo que te enfocas, importa. La palabra de Dios son los principios, la raíz eterna de Dios para la vida que Dios planeó para nosotros. Lo único que nos va a sostener en este mundo tan loco en el que vivimos es la palabra de Dios. Lo tercero que Dios nos ha dado es el apoyo del pueblo de Dios. Nos ha dado el prójimo. Todos los que estamos aquí somos parte de eso. Se necesita un equipo para cumplir los sueños. El reino de los cielos no es para llaneros solitarios. Se necesita un equipo. Y nosotros siempre, puede que una multitud a uno no lo apoye, pero un grupo pequeño siempre lo hará. Cuando uno está pequeño, uno necesita los coequiperos de su vida, que son los papás, los hermanitos, para que usted camine, para que usted coma, para que usted haga todo lo que tiene que hacer. Cuando usted va al colegio, a la universidad y crece, entonces tiene los amigos del barrio, los amigos de la U, los amigos del colegio, personas que se involucran y son coequiperos en tus metas. Cuando tú te gradúas y te haces un profesional, o cuando te casas y empiezas a tener una familia, tú empiezas a hacer una cantidad de amigos que se convierten en la familia que tú escoges. Dios nos dio una familia natural, pero nosotros tenemos una familia que escogemos algún día. Y esa familia es tan importante, tan importante. Miren, creo que el mejor ejemplo que yo tengo, lo tengo con mi hija. Mi nieto, el tercero, Luca, nació hace 2 meses. Está cumpliendo 2 meses. Ahí está. Igualito al abuelo. Cosa tan bella, por Dios. Mucho cuidado con dudarlo, mucho cuidado. Te reprendo. Ok, sí. Así es. Cuando mi hija dio a luz, pues el bebé nació prematuro con 31 semanas y mi hija tuvo preeclampsia. Al momento que sucedió eso, mi hija estaba sola en la ciudad con las niñas. Mi yerno estaba al otro lado del país trabajando. La única que la acompañaba era la suegra. ¿Sí? Gracias a Dios estaba allí. Ella se encargó de las niñas, pero mi hija fue sola al hospital. Una pareja de amigos de ellos, de esa familia que uno escoge, ese varón, él fue a donde sus jefes, le pidió vacaciones para ir a cuidar a sus hijas. Él tiene 4 hijos pequeños. Y para que su esposa se pudiera ir a atender a mi hija durante toda la semana mientras mi yerno volvía. Mire, esas son cosas que a veces ni la familia de sangre hace. Nosotros necesitamos gente a nuestro lado y por eso estamos aquí. Aquí yo miro la familia que Dios nos ha dado. Una familia de la fe. Una familia que compartimos un sueño y un destino eterno. Los que estamos aquí tenemos sueños en común y la sinergia de tener a Dios para cumplir las metas es infinitamente poderosa. Nosotros no podemos perder eso, tenemos que seguirlo cultivando todos los días de nuestra vida. Eclesiastés 4:12 dice, alguien que está solo puede ser atacado y vencido, pero si son 2, se ponen de espalda con espalda y vencen. Mejor todavía si son 3, porque una cuerda triple no se corta fácilmente.
Miren, yo puedo decir que ya di 3 herramientas poderosísimas, di 3 razones para eso y que nos podemos ir para la casa, gracias, muy amables. No, pero es que esto es lindo, pero es teórico. Realmente lo que es complicado es la vida. Creo que no hay nada más complicado que poder mantener el enfoque de mis sueños. Es muy hermoso saber que Dios quiere darnos el mucho más abundantemente, pero recuerden, siempre va a estar la letra pequeña, según el poder que actúa en nosotros, ¿no es cierto? Estoy seguro que amamos a Dios y que queremos honestamente hacer su voluntad. Pero señores, hay que decirlo todo. La vida es dura. La vida no es fácil. La vida no es un camino en línea recta. A veces la vida es una llanura hermosísima, llena de bellos paisajes. Pero otro día la vida es una montaña, una pendiente gigantesca, llena de neblina que hay que coronarla. Y otros días la vida es un desierto desolado y muy caluroso. Y otro día la vida es como un camino cenagoso que te quiere hundir. Entonces, no es extraño que por el camino de la vida muchas veces aplacemos nuestras metas o incluso renunciemos a ellas. Ahora, no solamente es el camino, también están nuestras luchas interiores. Nosotros tenemos muchas luchas interiores. ¿Cuántos de nosotros pasamos tiempo teniendo problemas con nuestras decisiones? ¿Cuántos de nosotros permanentemente nos estamos convirtiendo en gerentes generales de nuestras vidas? Destronando a Dios, manipulando a Dios y peor aún queriendo suplantarlo, porque lo hacemos. Y entonces nos la pasamos tratando de controlar nuestra imagen, tratando de controlar a los demás, tratando de controlar nuestros problemas, incluso tratando de controlar nuestro dolor. Y el resultado de eso siempre va a ser funesto, porque el resultado de eso solamente trae temor, frustración, fatiga y fracaso. Eso es lo que trae a nuestra vida. Entonces no es fácil. Y usted puede decirme a mí, no, eso no me pasa a mí, yo soy una persona muy centrada, yo creo en el Señor, pero ¿sabe qué? Eso nos pasa a todos. Y aún de las maneras más sutiles que usted se imagina. Aquí mismo, aquí en el templo, orando muchas veces. Usted pasa por ahí y hay cualquiera que está orando, hombre o mujer, es un ejemplo que estoy dando, ¿sí? Que está diciendo, Señor, cambia a mi esposo. Y yo puedo escuchar al Señor aquí en mis oíditos diciéndome la respuesta. Por supuesto que lo voy a cambiar, después de cambiarte a ti. Todos jugamos el papel de ser gerentes generales de nuestra vida y es un papel que no deberíamos jugar nunca. Ahora, no solamente es el camino, no solamente son nuestras luchas interiores, también está este asunto de la forma en que a veces percibimos a Dios o percibimos nuestras metas. Les doy un ejemplo en la Biblia, José. José recibe la visión, ve las espigas de trigo inclinándose delante de él, ve la luna, el sol, la luna y las estrellas inclinándose delante de él y se queda José pensando y dice, voy a ser más grande que mis hermanos. Eso fue lo que José pensó. Pero él nunca se imaginó el proceso. ¿Saben por qué? Porque una cosa es la meta, la visión, el plan, incluso una palabra profética, y otra cosa es cómo esa palabra se va a llevar a cabo. En otras palabras, otra cosa es la revelación. Eso es diferente. Por supuesto, después de 13 años de esclavitud, José se dio cuenta de que él no iba a ser más grande que sus hermanos, que sencillamente Dios le había dado el privilegio de poder salvar a su familia y salvar al pueblo de Israel. Eso es lo que pasa. Entonces miren, sea el camino, sean nuestras luchas interiores, o sea la forma en que percibimos nuestras metas, es muy fácil renunciar a nuestras metas. Por eso quiero dedicar esta segunda parte a hablar de lo más importante, y es cómo mantener el enfoque correcto para no renunciar a nuestras metas. ¿Cómo mantenemos el enfoque correcto? Y quiero hacerlo a través de 3 preguntas, de 3 interrogantes, que estoy absolutamente seguro que el 100% de las personas que están aquí, aunque sea una vez en la vida, se la han hecho. Les voy a empezar por la primera, y con eso voy a terminar hoy, con estas 3 cositas. La primera pregunta es, ¿la fe o la razón? Todos hemos pasado por este dilema, ¿no es cierto? Vamos derechito a la palabra Juan 6.
1, 2, y lo vamos a explicar. Después Jesús cruzó al otro lado del mar de Galilea, conocido también como el mar de Tiberias. Una gran multitud siempre lo seguía a todas partes porque veía las señales milagrosas que hacía cuando sanaba a los enfermos. Ok. Siempre hay una razón para seguir a alguien o a algo. Y generalmente lo hacemos no porque queramos darle algo a esa persona, sino porque queremos recibir algo de esa persona. O sea, si yo lo diría en términos bancarios, o sea, no seguimos a las personas porque queremos hacer depósitos en ellas. Queremos hacer es retiros de ellas. La gente no seguía a Jesús por sus enseñanzas o por tener una relación con Él. Ellos no estaban interesados en las cosas del cielo. Ellos solamente estaban interesados en las cosas de la tierra. Ellos lo seguían por las señales, por las sanidades, por los milagros que le hacían. Las personas, señores, van a lugares basados en sus necesidades. El problema de eso es que cuando una persona cubre su necesidad, se va. Aquí pasa todo el tiempo, ¿no? ¿Cuántas personas no llegan acá? Señor, ayúdame, nos arrodillamos, oramos, ayunamos, chopes, y apenas el Señor concede las peticiones de su corazón, y cuando le preguntan por qué no has vuelto, pastor, ahora estoy muy ocupado, estoy trabajando, tengo una familia, pastor, y no aparecen. Señores, basar nuestras vidas en nuestras necesidades es falta de enfoque. Basar nuestras vidas en nuestras necesidades es falta de enfoque. Dios no está buscando personas necesitadas. Dios está buscando personas que quieran tener una relación con Él. Eso es lo que está buscando el Señor. Personas que le crean, que crezcan en fe, en intimidad con Él. Eso es lo que está buscando Dios. La palabra nos dice a nosotros que Dios cubrirá nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Eso dice Filipenses 4:19, ¿no es cierto? Pero agrega algo, dice en Cristo Jesús. O sea, esa palabra sí se cumple, pero está hablando que los que tenemos una relación con Cristo Jesús. ¿Ok? Muchos solo buscan a Dios cuando tienen un problema. Muchos solamente buscamos a Dios cuando ya la embarramos. Pero nosotros todos deberíamos buscar a Dios por una sola razón. Es porque somos pecadores. Porque todos la embarramos y todos necesitamos una relación permanente con Él. La razón por la que tenemos que buscarle. No debería haber otra, ¿sí? Lo que Dios ha buscado todo el tiempo y lo que su obra redentora representa no es otra cosa que esa intención de restablecer su relación con nosotros. Ha sido su intención completa. Vamos a hablar esto de la fe y la razón más profundo. Sigamos ahí en Juan 6, vamos a leer del 5 al 9, voy a leerlo. Sí. Enseguida Jesús vio que una gran multitud venía a su encuentro. Dirigiéndose a Felipe le preguntó, ¿dónde podemos comprar pan para alimentar a toda esta gente? Lo estaba poniendo a prueba porque Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Felipe contestó, aunque trabajáramos meses enteros, no tendríamos el dinero suficiente para alimentar a toda esta gente. Entonces habló Andrés, el hermano de Simón Pedro, aquí hay un muchachito que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿de qué sirven ante esta enorme multitud? Entonces, a ver, por supuesto, o sea, el Señor le preguntó a Felipe y a Andrés, no porque el Señor no sabía qué hacer, ¿no? Necesito un consejo, no, el Señor no, Él sabía lo que iba a hacer. El Señor lo preguntó porque Él quería saber qué pensaban de Él los que lo estaban siguiendo. Por eso le estaba preguntando eso. Por supuesto que Dios sabía lo que iba a hacer. Jesús lo que hizo, pues está claro, todos lo sabemos, ¿sí? Movido a compasión por unas personas que lo han acompañado durante 3 días, los alimentó. La Biblia habla de que alimentó 5,000, pero los expertos, los estudiosos saben que contando mujeres y niños, realmente fueron unos 15,000 personas las que el Señor alimentó al menos ese día, ¿sí? Claramente, la respuesta de Felipe y de Andrés, ellos respondieron con su lógica, respondieron con la razón. Y obviamente, nuestra razón siempre va a competir con nuestra fe en Dios. Nuestra lógica siempre nos va a poner en desventaja con respecto a nuestra fe. No hay suficiente, es imposible, ni en 1000 años. Cada vez que nosotros pasamos por esa serie de palabras, todas estas afirmaciones
lo que están haciendo es anulando el poder y el ejercicio de la fe. Eso es lo que están haciendo. Entonces nosotros tenemos que aprender a no ser lógicos, sino a ser teológicos, a meter al teos en medio de la ecuación de la lógica, a meter a Dios en medio de esa ecuación. Eso es lo que tenemos. Si nosotros pensáramos, si Andrés y Felipe, que estaban allí, hubieran pensado de manera teológica, ellos habrían entendido que en el reino de los cielos no hay escasez. Porque el Dios que tenemos nosotros no es un Dios natural, es un Dios sobrenatural. Entonces, cuando haya escasez, recibe este consejo teológico para cuando pienses que no hay solución para tu problema lógico. Si lo que tienes no es suficiente para hacer tu cosecha, entonces haz que sea tu semilla. Si tú crees que lo que tienes es poco, siémbralo. Eso es lo que tienes que hacer. Pero por nada del mundo permites que la lógica anule el poder de la fe. Eso es falta de enfoque. Y en lo que te enfocas, importa. En lo que te enfocas, importa. Nosotros generalmente nos estamos enfocando en lo que no tenemos, en vez de enfocarnos en lo que sí tenemos. Eso es algo que todos hacemos. Cuando la gente te dice con lógica lo que tienes y no tienes, lo que puedes y no puedes, el consejo que yo te doy es ignóralos. Escúchame bien, nunca dejes que las circunstancias hablen más fuerte que tu fe y nunca cedas ante ellas. Si vas a dudar de algo, duda de tus dudas. Duda de tus dudas. No dudes de Dios. No lo anules. Más adelante, perdón. Más adelante en el versículo 11 el Señor está repartiendo el alimento, pero primero da gracias. Y yo pregunto, ¿somos agradecidos? ¿Somos nosotros agradecidos? Porque es que, señores, si nosotros no aprendemos a ser fieles en lo poco, pues jamás veremos la grandeza de Dios. Dice que un muchachito tenía cinco panes y 2 peces. Y esto es quizás por culpa de Hollywood, de las películas, ¿sí? Pero cuando uno ve las imágenes, uno ve una bandeja que tiene 5 panes de 10,000 dedos de la cuti, ¿sí? Y 2 bagres tigre ahí. Imagina un muchachito cargando eso. No, eso no era así. Era un muchachito, o sea, lo que ese niño tenía era 5 hogazas de pan, 5 porciones de pan, con 2 peces para crear 5 cajitas felices de pan y pescado. Eso era lo que el niño tenía realmente, ¿sí? ¿Y saben que eso es importante saberlo? Porque eso es lo que Dios hace. Dios toma lo pequeño y lo vuelve grande, lo vuelve suficiente, lo vuelve sobreabundante. Ese es el Dios que nosotros tenemos, ¿sí? Vamos al versículo 12, sigamos. Una vez que quedaron satisfechos, Jesús les dijo a sus discípulos, ahora junten lo que sobró para que no se desperdicie nada. Entonces ellos juntaron las sobres y llenaron 12 canastas con los restos que la multitud había dejado después de comer los 5 panes de cebada. La decisión es nuestra. Nosotros siempre vamos a vivir con la razón y con la fe. Pero nosotros decidimos si vivimos por la razón o por fe. Si tú en tu vida decides que vas a vivir por fe, entonces no te preocupes, porque tu escasez siempre se va a convertir en abundancia. Usted no le basta sino con leer que sobraron 12 canastas. Porque cuando usted lee eso, usted se da cuenta que cuando Dios decide dar, la abundancia de Dios es extravagante. Aunque Él no desperdicia nada, porque dice que Él no desperdició nada. Pero Dios da de manera extravagante. En lo que te enfocas, importa. Si tú te enfocas en tu temor, llegará. Si tú te enfocas en tu escasez, llegará. Si te enfocas en tu problema, llegará. Pero si te enfocas en las promesas de Dios y en la fe, eso también llegará. Porque el enfoque importa. Mira, oiga, esto es importantísimo. Mientras te enfoques en el Señor, Él nunca va a permitir que tus necesidades sean un estorbo, una prioridad frente a tu relación con Él. O sea, uno hace cosas es porque no le cree a Dios. Pero si yo le creo a Dios, Dios nunca va a permitir que mi necesidad vaya a estorbar mi relación con Él.
Jesús estuvo con las 15,000 personas, les enseñó, los alimentó, pero luego los despidió. Él no les dijo, vengan mañana por el almuerzo. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que si él se dedicaba a alimentarlos, ellos iban a llegar allí por su necesidad y no iban a llegar ahí por lo que tenían que llegar, por tener una relación con Dios. Señores, Dios no está en el negocio de discapacitar gente. Dios está en el negocio de bendecir, de liberar gente. Ese es el negocio del Señor, ¿sí? Dios sacó al pueblo de Egipto, se lo llevó 40 años por el desierto, lo alimentó, lo protegió, de todo. Pero cuando llegaron a la tierra prometida, la palabra dice que el maná cesó. En otras palabras, Dios, ya llegaron a la tierra prometida, a trabajar, muchachos. ¿Les gustó? Pues seguro que no les gustó ya mucho, ¿no es cierto? Miren, en cuanto a la dualidad que mantenemos entre la razón y la fe, Dios quiere que te enfoques en una relación con Él. Y escúchame esto, porque cuando tú te enfocas en una relación íntima con Dios, tú aprendes a hacer depósitos en lo sobrenatural, que te van a ti permitir hacer retiros para tus necesidades naturales. Así funciona la cosa. La relación íntima con Dios es una preparación en privado que después nos da una promoción pública. Y la palabra lo dice. Mateo 6:6 en la segunda parte dice, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Entonces, señores, ¿la fe o la razón? Amén. Segunda pregunta. ¿Vamos bien? ¿O terminamos ya? Ok, vamos por la segunda. ¿Dónde está Dios cuando lo necesito? A ver, ¿quién no se lo ha preguntado? Hasta Jesús. Dijo, Señor, ¿por qué me has abandonado? ¿Sí? ¿Dónde está Dios cuando lo necesito? Algo que todos en la vida nos hemos preguntado. Ustedes estarán de acuerdo en algo conmigo, y es que todo lo que nosotros tenemos le pertenece a Dios. Incluso el aire que respiramos, este aire que estamos respirando. Algún día Dios dirá, César, no hay más aire, y César se irá a reunir con el Señor. Y a todos nos llegará a pasar algún día, ¿no es cierto? Por eso, en todo tiempo tenemos que ser agradecidos, ¿sí? Si tú hoy te despertaste, abriste los ojos, llegaste a este lugar, a pesar de tener las peores de las circunstancias, dale gracias a Dios, porque Dios todavía tiene un propósito para ti. Así es. La Biblia dice que Dios tiene el control y que Dios conoce todas las cosas que nosotros necesitamos. Por eso cuando alguien a mí me pregunta, ¿dónde está Dios cuando lo necesito? Mi respuesta siempre será la misma. ¿Dónde lo dejaste? ¿Dónde lo dejaste? Vamos a Mateo 14. Esto lo compartió la pastora, esta palabra, pero voy a darle un enfoque totalmente diferente y voy a tratar algo distinto ahí. Mateo 14, 22 al 26. Dice, inmediatamente, leo ya, ¿estoy bien? Inmediatamente después, Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago mientras él enviaba a la gente a la casa. O sea, el Señor les dijo, vamos a cruzar el lago. Vayan ustedes adelante, ¿no es cierto? Eso fue lo que les digo al comienzo. Después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas y mientras estaba allí solo cayó la noche. O sea que el Señor se fue a las colinas a hacer un depósito espiritual, necesitaba seguir haciendo milagros. Se fue a hacer su depósito espiritual el Señor. Estamos confirmando lo que estamos hablando, ¿ok? Mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados, llenos de miedo, clamaron, es un fantasma. En el versículo 22 el Señor está diciendo que Él les dijo, vamos a cruzar el lago, y que cuando estaban ellos en el lago, las olas empezaron a golpear el casco del bote. Los que tenemos niños, los que hemos tenido hijos, nietos, sobrinos, primos, o un amigo con niños pequeños que han tenido que ir al centro comercial algún día con los niños, les hago la siguiente pregunta. ¿Dónde ponen los niños ustedes cuando van al centro comercial? ¿Adelante o atrás suyo? Adelante, por supuesto, donde usted los pueda ver, donde los pueda cuidar, donde los pueda respaldar, proteger. Bueno, Jesús hizo lo mismo. Vayan cruzando el lago que yo lo estoy viendo. Seguro, eso está haciendo exactamente lo que dice. Ahora dice bien
que las olas empezaron a golpear el casco del bote y que los discípulos entraron en pánico. O sea, y cada vez las olas eran más grandes y cada vez golpeaban más fuerte el bote. Como la vida, ¿no? Tal cual. La vida nos golpea y a veces los golpes son tan tenaces que terminamos aterrados. ¿Es así o no es así? Ok, pero dice la palabra que en el versículo 25 que a las 3 de la madrugada Jesús fue a ellos caminando sobre las aguas. O sea, Jesús iba caminando sobre aquello con que los discípulos estaban luchando. ¿Con qué estaban luchando ellos? Y Jesús iba caminando sobre eso, porque así es nuestro Dios. Nuestro Dios no tiene luchas. Él camina sobre todas las cosas que para nosotros son un problema, porque Él es sobrenatural. Él ya les había dicho, vamos a cruzar el lago. Y si Él dijo que iban a cruzar el lago, Él lo va a hacer. Mire, Mateo 14 realmente muestra a los 12 discípulos reprobando una lección. La tormenta llegó a sus vidas y ellos no tenían a Dios en su conversación. Ellos estaban preocupados porque se iban a ahogar, porque se iban a morir. Estaban solamente muertos de pánico. Porque la adversidad hace eso. La adversidad toca nuestro enfoque. Y si nosotros no resolvemos el problema, pues vamos a terminar ahogados en nuestros problemas. A ver, a la pregunta, ¿dónde está Dios cuando lo necesito? Voy a contestarlo con la Biblia. Salmos 91:15. Cuando me llamen, yo les responderé. Estaré con ellos en medio de las dificultades, los rescataré y los honraré. ¿Dónde está Dios cuando lo necesito? Dios está siempre. Siempre. Dios no solamente está cuando las cosas están bien, como cuando usted hace esa reunión en la casa con los amigos, la comida salió perfecta, todos llegaron, pasamos un rato increíble y la gente se va y usted dice, ¡ay, Dios estuvo aquí! Sí, claro, Dios estuvo allí, pero si la comida se hubiera quemado, si los amigos no hubieran ido, Dios también hubiera estado allí, porque Dios siempre está. Miren, ustedes recuerdan que Pablo iba para Roma y saliendo de Creta, el barco en que iba naufragó. O sea, el barco en que iba Pablo naufragó. Y antes de que el barco naufragara, Pablo le habla a la tripulación y le dice, no se preocupen, un ángel me visitó y me dijo que ninguno de nosotros iba a morir. Porque así sucede, señores. Si Dios dice que vas a cruzar el lago, toda la creación se va a confabular para que eso suceda. Todo, hasta los ángeles del cielo. Los ángeles son creación de Dios, ¿sí? Para adorar su trono, pero también para servir a su creación. Este recuerdo lo tengo yo de mi hija. Mi hija cuando estaba 6, 7 años, vivía con miedo, no podía dormir sola. Entonces era la luz encendida, el miedo, se nos pasaba a la cama. Bueno, ese no fue un tiempo fácil con ella. Pero una vez, leyendo la palabra, Dios me mostró Mateo 26:53. Mateo 26:53 es el pasaje donde está Jesús hablándole a Poncio Pilatos. Y le dice, si yo hubiera querido, le hubiera dicho a mi padre que me enviara a los ángeles y él me habría enviado 12 legiones de ángeles, le dice. No sé ustedes que sepan de las legiones romanas, pero les explico. Una legión romana tiene 6,000 soldados, 6,000 soldados, o sea, 60 centurias. O sea, cada centurión tenía 100 hombres a su favor, a su cargo, eran 6,000 soldados. Y el Señor le dice, te voy a dar 12 legiones, o sea, 72,000 ángeles. Y yo tomé esa palabra para mi vida y para la vida de mi hija, porque eso es estar enfocado, es coger la palabra y tomarla y usarla. Y le dije a mi hija, ok hija, no te preocupes, si tú sientes que algo te está molestando o alguien aquí en el cuarto, no te preocupes porque él viene solo, pero tú tienes 72,000 contigo. Le enseñé lo que era el número y le enseñé a repartirlos. Hija, 20,000 debajo de la cama, otros 20,000 para el closet, 10,000 en las ventanas. Y así lo hacíamos todas las noches. A las pocas noches mi hija cerraba su puerta, apagaba su luz y se acostaba a dormir. Porque uno tiene que aprovechar. Porque Dios dijo que íbamos a cruzar el lago. Y todo se va a confabular para que eso suceda. Amén.
Nunca lo olvides. Ante los problemas, ante las circunstancias difíciles, recuerda primero que primero fue la promesa. Primero fue la instrucción y luego vino el problema. Amén. Primero fue la promesa y luego el problema. Es el problema. Nosotros quedamos con el problema y nos olvidamos de la promesa. A nosotros los problemas nos atacan no porque los problemas puedan anular la promesa o la instrucción de Dios. Nos atacan por la letra pequeña de Efesios 3:20, por el poder que actúa en nosotros. Y nos ataca porque Dios nos dio algo a nosotros muy importante, que fue la voluntad. Es decir, nosotros decidimos. Así que si tú decides, decide creer en la promesa, no en la circunstancia. Es un asunto. Tú decides, porque en lo que te enfocas, importa. Hay otra parte en este dilema de dónde está Dios cuando lo necesito. Y es el asunto de cómo se presenta Dios a nosotros. Muchas veces Dios se presenta de maneras que no lo podemos entender, no lo podemos saber. Nosotros los seres humanos tenemos un problema de expectativa en general. Y creo que el mejor ejemplo de eso es Jesús. ¿No es cierto? Jesús vino a los suyos y él no se parecía en nada al Mesías que estaban esperando. Entonces, ¿qué hicieron? Lo desecharon y lo crucificaron. Eso fue lo que hicieron. Pero pongan a pensar en esto. Dios puede presentarse como Él quiera. Dios puede presentarse como a Él le dé. Así de sencillo. ¿No es cierto? Por eso, cuando Jesús caminó por las aguas, sobre las aguas, los discípulos no lo reconocieron. No solamente no lo reconocieron, lo juzgaron. Pedro dijo, Juan, ¿quién es ese que viene ahí? No sé, pregúntale a Felipe. Felipe, ¿quién es ese que viene ahí? Pregúntale a otro. Y ese otro dijo, es un fantasma. Uy, sí, es un fantasma. Esos nunca han visto un fantasma en su vida. Estos dos se habían caminado 3 años con Jesús y no lo reconocieron cuando lo vieron. ¿Saben por qué? Porque todo lo que se sale del ordinario y lo regular, no lo entendemos y nos cuesta creerlo, ¿no es cierto? No vemos lo sobrenatural de Dios porque nosotros todo queremos alinearlo con la forma de pensar, con lo que estamos. Y nuestros pensamientos se basan en nuestras expectativas. Un ejemplo. Usted está viendo, no sé, una página de trabajos, ve una página que dice director de ingeniería y Dios te dice, preséntate. Tú sientes en tu corazón que el Señor te dice, preséntate y te presentas a la entrevista. Y cuando llega a la entrevista hay 100 personas. Y entonces usted empieza a pasar por los lados y ve en las hojas de vida que dice Harvard, Maestría Andes, PhD. Y usted dice, no me van a dar el trabajo. No me van a dar el trabajo, no me van a dar el trabajo y no te dieron el trabajo. Y cuando sales de ahí, todavía firma y dices, se lo dije, no me iban a dar el trabajo. ¿Por qué? Porque nosotros, como no entendemos que Dios está detrás, porque Dios ya le había dicho, preséntate, a él se le olvidó. Y por eso se convirtió en autoprofeta de su destino. Nosotros permanentemente estamos siendo autoprofetas de nuestro destino. Cuando Dios ha dicho que nos va a bendecir. Y después le echamos la culpa a Dios, que es lo mejor de todo, ¿no? Eso hay que corregirlo en nuestras vidas. Miren, les voy a dar el mejor ejemplo que yo he encontrado en la Biblia para corregir ese dilema. Y está en Elías. A mí me encanta Elías. Creo que Elías es el tipo más atrevido que yo he visto en la vida. No sé ni cómo lo puso Dios ahí, ¿sí? Con todas las cosas que hizo. Elías, estaría en Primera de Reyes, que es donde está la historia de Elías, viene y le dice el Señor, mira Elías, vete para Sarepta, que allá una viuda te va a sustentar. Y entonces Elías, ya les doy exactamente el pasaje, Primera de Reyes 17, estoy leyendo ahí, ¿sí? Pero Elías llega a Sarepta y Elías no entró al pueblo diciendo, bueno, ¿dónde están las viudas ricas? Que es que una de esas me va a sustentar a mí. No, Elías ni entró al pueblo, Elías se sentó en la puerta y la primera viuda que vio, que venía con un niñito recogiendo madera, le dijo, ve, dame agua. Era caleño Elías, ve, dame agua.
¿sí? Dame agua y dame pan, ¿no es cierto? Dame agua y dame pan, ¿sí? Y entonces la viuda le dijo, mira, yo te puedo dar agua, pero no te puedo dar pan. Porque lo único que tengo es este poquito de harina, este poquito de aceite. Yo voy a hacer un pan con esto, me lo voy a comer con mi hijo y nos vamos a echar a morir porque nos acabó lo que teníamos. Y este atrevido, porque es un atrevido, Elías es atrevidísimo, ¿sí? Viene y le dice, no, dame a mí primero. Y le dice, Primera de Reyes 17:14. Dice, pues el Señor de Dios de Israel dice, siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes hasta que el Señor mande lluvia y vuelvan a crecer los cultivos. ¿Dónde dijo Dios eso? Que alguien me muestre en la Biblia dónde Dios dijo eso. Dios nunca dijo eso. Nunca dijo eso. Lo que Dios le había dicho a Elías es que una viuda lo iba a sustentar y no le dijo cuál. Entonces, como no le dijo cuál, es la primera que vio y le dijo, deme de comer, no tengo. El Señor ha dicho, no te va a faltar harina ni aceite. ¿Saben qué hizo? Eso es enfoque. Eso que hizo Elías, eso es enfoque. Elías comprometió la palabra de Dios. Elías comprometió la palabra del Señor. Él sabía que Dios lo había mandado allí, que lo había mandado en promesas aún más grandes y que si él había escogido a esta viuda, lo que él dijera que sustentara, que esa viuda lo iba a alimentar, Dios no se lo podía negar, porque Dios no es hombre para mentirte. Entonces, si yo tengo la entrevista de trabajo, puedo ver 20,000 mejores hojas de vida que la mía, pero Dios dijo que era para mí. ¿De quién es el problema? ¿De Dios o nuestro? Ok. Y así tenemos que hacer. Cuando usted vea los problemas, con autoridad, como nos enseñó el pastor en la primera charla, con autoridad, comprometa la palabra de Dios. No permitas que tu problema te hable. Mejor háblale a tu promesa de las promesas de Dios para tu vida. Esto es una frase de cajón, pero ahora sí tiene sentido. Háblale a Dios de las promesas, porque Dios ha dicho que no va a faltar harina ni aceite. Y lo podemos hacer con propiedad. ¿Amén? ¿Estamos aprendiendo? Amén. Voy para la última. ¿Está bien? Y con esto vamos a cerrar. Esta también no la hemos hecho todos. ¿Cuánto tardan las promesas de Dios? ¿No es cierto? Todos lo hemos hecho. Señor, ¿para cuándo el trabajo? ¿Para cuándo la provisión? ¿Para cuándo el negocio? ¿Para cuándo el cordero para el sacrificio? Dicen las solteras. Sí, sí, sí. Señor de los cielos. ¿Cuánto tardan las promesas de Dios? Miren, hasta Abraham se hizo esa pregunta. Y Abraham es el padre de la fe. Pero él se preguntó en algún punto de su vida. De Abraham, es casi imposible tratar la fe sin hablar de Abraham en algún punto, ¿no es cierto? Y ya hemos hablado mucho de él, pero voy a seguir hablando de él. Allá en Génesis 12 todos sabemos qué pasó. Dios le dijo, deja tu tierra, tu parentela, vete a la tierra que yo te mostraré. Y él salió. Ahora, Abraham no salió de allí por lo que le dijo el Señor. O sea, Abraham vivía bien, sabroso, no tenía bienes, dinero. Él se fue por una sencilla razón, por una sola cosita que el Señor le dijo por allá en el versículo 7. Le dijo, yo daré esta tierra a tu descendencia. Y cuando le dije eso, yo me imagino que Abraham hizo, pero espérate, es que yo soy viejo. Yo soy viejo y yo no tengo hijos. O sea, a mi descendencia, camine, ¿para dónde es que es? Ya mismo. Y esa es la característica de Abraham, ¿no? Que creía, ¿no? Y Abraham se fue por esa razón. Y Abraham empieza ese periplo con el Señor y empieza a avanzar y a conquistar. Y cuando llegamos a Génesis 15, que es lo que voy a trabajar yo, vemos a un Abraham que ya había avanzado mucho. Dice el versículo 1 de Génesis 15. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham. Abraham sin la H intermedia todavía no era el padre de multitudes, ¿sí? En visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. No te preocupes, ¿sí? Y nosotros vemos a un Abraham en este punto que tiene un inmenso éxito económico y militar. Acuérdense que Abraham contrata a la familia de Dan, a todos los de Dan, y se van y conquistan por donde ellos van. En este punto ya Abraham era un hombre que había alcanzado muchas cosas en su vida, ¿sí? Pero se preguntaba, ¿cuánto tardará la promesa?
La palabra dice que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no renunciamos. Eso lo dice Gálatas 6:9, ¿no es cierto? La verdad, lo que pasa es que nosotros todos pensamos que Dios tiene que obrar en nuestro tiempo. Pero señores, Dios no tiene un reloj, ni una agenda digital. Dios es el Dios del tiempo. Es el Dios de lo infinito y es el Dios que sabe cuál es el tiempo perfecto. ¿Es así o no es así? Bien, Abraham estaba cansado y empezó a entrar en conflicto por el retraso de la promesa. Pero señores, retraso no es negación. Retraso es que no ha llegado tu tiempo, no es nada más. Cuando el versículo dice al comienzo, después de estas cosas, igual que le sucede a Abraham, nos sucede a nosotros. Abraham, después de estas cosas, que Abraham ya era un hombre exitoso, tenía tierras, tenía muchas cosas, ¿sí? Iba a las batallas y triunfaba además, pero cuando Abraham llegaba a su casa, ¿sí? La gente lo vitoreaba, entraban los tesoros, llegaba a la tienda, abrazaba a su esposa, pero no veía un hijo a quien dedicarle sus triunfos y lo que Dios le estaba dando. Y así somos nosotros, ¿sí? Después de estas cosas y a pesar de todo lo que podamos haber hecho en la vida bueno, a pesar de que a veces hemos tenido conquistas, de que hemos avanzado en nuestras vidas, hay puntos en nuestra vida, hay vacíos en nuestra vida que solo Dios puede llenar. Hay vacíos que siguen estando allí, promesas que aún esperan por ser cumplidas en todos los corazones de nosotros. Ustedes recuerdan a Naamán, ¿no es cierto?, del general persa, o sea, tremendo general, o sea, un hombre con tanto valiente, como esforzado, como él solo, reconocido por todo su pueblo, pero cuando llegaba Naamán a su habitación y se quitaba su armadura, ¿qué veía él? Un hombre con lepra. Tenía un vacío. Y todos nosotros tenemos un vacío en nuestras vidas que necesita ser llenado por Dios, como lo tenía Abraham en ese momento. Y Dios conoce nuestros vacíos. Por eso es que en ese versículo 1, Dios le habla a Abraham antes de que él se queje. Por eso es que él le dice, no temas, Abraham. Y Dios nos está diciendo hoy a todos nosotros, te está diciendo, no te preocupes, no te desanimes, porque yo tengo los recursos para respaldar mi palabra. Eso lo está diciendo el Señor. ¿Amén? ¿Lo creen ustedes? Versículo 2 y 3. Y respondió Abraham, ahora se va a quejar Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Yo estoy seguro que todos nosotros hacemos lo posible por creerle a Dios y a sus promesas. Pero cada vez que nosotros decimos pero, ahí ya estamos poniendo la talanquera. Cada vez que decimos pero, fortalecemos la duda y el temor y terminamos debilitando nuestra fe. Abraham permitió que la falta de un hijo lo hiciera cuestionar a Dios. ¿Vieron usted lo que estaba pasando ahora en ese momento? Dios, yo te creo, pero envejezco. Dios, te creo, pero es que ya el vientre de Sara está seco. Señor, Dios te creo, pero es que no tengo un descendiente. Dios te creo, pero ¿cuándo tardará tu promesa? O sea, Abraham estaba como la canción de Jennifer López. ¿Y el anillo para cuándo? ¿Sí o no? ¿Y el anillo para cuándo? Sí. La salmista López. No olvidemos, cuando Dios se involucra en nuestro destino, Él pone lo sobre en lo natural. Y quiero mostrarte, y con esto voy a acabar yo, 5 puntos muy rápidos acerca de lo que conforma nuestra falta de enfoque con respecto a las promesas de Dios. Son sencillas todas. La primera, la impaciencia nos hace adoptar sustitutos de la promesa de Dios. La impaciencia nos hace adoptar sustitutos de las promesas de Dios. A ver, yo sé que el té y el café son sustitutos, pero yo no sé a ustedes, a mí pues el té no me reemplaza un café. Me parece muy rico, ¿no? Me lo tomo con gusto, pero yo no reemplazo el sabor de un café con un té, personalmente, no estoy hablando yo, ¿ok? ¿Listo? Así es. Miren, eso es muy cierto, esto creo que lo comenté alguna vez. Yo trabajé con un laboratorio alemán, estaba muy joven aún, joven y bello, y me acuerdo que me hicieron una promoción, éramos 3 compañeros y nos hicieron una promoción a un cargo nacional, ¿sí?
y feliz, aceptamos la promoción, y cuando ya acepté la promoción, resulta que la casa matriz de la compañía, que era alemana, dijo que era un plan piloto y que solamente podía ascender uno, que los otros dos no. De los 3 que habíamos ascendido, solamente uno era casado, yo estaba soltero todavía. Entonces, al casado le dieron la promoción y a los otros 2 nos dijeron que teníamos 2 opciones. O nos esperábamos, volvíamos a nuestro cargo anterior, o que como ellos tenían la culpa, pues tenían la obligación de, ¿sí?, de darnos una indemnización, ¿no es cierto? Salir de la compañía con una indemnización adecuada por el problema. El compañero mío, soltero que quedó, era de Medellín, él dijo, bueno, yo regreso a mi cargo, yo me espero otro tiempo. Y cuando me preguntaron a mí, yo dije, no puedo soportar eso. Ahí me llegó el orgullo, la vanidad de don César, y dijo, no, esta compañía no me merece, yo me voy a buscar a alguien que sí me apoye, y yo me voy, y me dieron mi plata, y yo me fui. Para resumir la historia, la última vez que supe de mi amigo, el paisita, era el vicepresidente comercial de Bayer para medio Europa. Como yo lo veo, mi impaciencia hizo que yo tomara un sustituto. No lo haga usted. Sea paciente, Dios sabe cuándo. Segundo, nuestras necesidades presentes son incompatibles con el propósito de Dios para nuestro futuro. Sí, señores, no se preocupe tanto por lo que está pasando hoy. El camino no es el destino. ¿Tiene circunstancias hoy? Eso es el camino, tranquilo. El destino es otra cosa y ese ya Dios lo aseguró. ¿Cierto o no? Ok, amén. Tercero, nuestra vida almática, o sea, nuestra vida basada en emociones y pensamientos, es enemiga del plan de Dios. Me explico. A usted y a mí Dios nos dio la voluntad, esto lo he dicho en otras ocasiones. Pero la voluntad es como un aparato electrónico. Tiene que estar conectado a un área de nuestro ser para funcionar. Y usted o lo conecta a su cuerpo, o lo conecta a su alma, o lo conecta a su espíritu. Generalmente nosotros mantenemos nuestra voluntad conectada al alma. Entonces, por eso vivimos por lo que pensamos, por lo que sentimos, por las emociones. Vivimos vidas almáticas. Y esa vida almática no es compatible con los planes de Dios. Por eso el consejo es: desconecte su voluntad de su alma, deje de sufrir, pare de sufrir, como dice por ahí el dicho, ¿sí?, y conéctela a su espíritu. Porque esa conexión es compatible con los planes de Dios y los va a poder entender y recibir. Cuarto, nosotros no entendemos las promesas de Dios porque no tenemos el mismo enfoque del futuro que Dios tiene para nosotros. Miren, señores, nosotros no conocemos el futuro, somos magos. Solo Dios conoce el futuro. Así que lea esa frase, dice, yo no conozco el futuro, pero sé quién está en mi futuro y sé quién es el dueño de mi futuro. Viva con eso. Y usted verá las promesas de Dios realizarse en su vida. Y por último, y este me parece el más importante de todos, las promesas de Dios están contenidas en su buena voluntad, no en nosotros. Claro, entonces usted ve las promesas, es que las promesas son mías, entonces yo con ellas las que me da la gana, y eso es mentira. Por eso Jeremías 29:11 es tan buen ejemplo. Mire lo que dice Jeremías 29:11, dice, Andresito, podemos pasar ya, ¿sí? Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal. O sea, ¿quién tiene los pensamientos de todos nuestros planes? Los tiene Dios. Pero ¿por qué los tiene Él o para qué? Al final dice, para daros el fin que esperáis. O sea, yo los tengo guardados para darte lo que tú quieres. Amén. Entonces, eso es. ¿Cómo resolvió este problema del Señor de Abraham? Porque no lo he dicho. Falta de enfoque. Se desenfocó Abraham. Abraham es el padre de la fe. Eso es indudable. Pero no llegó ahí por su perfección. Abraham llegó allí porque habían 3 cosas que siempre hizo él. Primero, cada vez que recibió una lección, la recibió con humildad. Sea humilde si se ha equivocado. Segundo, fue un hombre que anduvo en rectitud delante de Dios siempre. Y tercero, nunca le dejó de creer a Dios. Nunca dudó de Dios. Eso fue lo que dijo. Para lidiar con sus dudas, lo que el Señor hizo fue sacarlo de donde estaba. Génesis 15:5. Y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos
y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Así será. Para lidiar con sus dudas, Dios tuvo que sacarlo ¿de qué? Sacarlo de su temporalidad, sacarlo de sus circunstancias, sacarlo de sus pensamientos, sacarlo de sus argumentos. Lo sacó y le dijo, mira al cielo. Así como ves este cielo estrellado, así es lo que yo tengo para ti. Salgamos afuera. No te enfrasques en el problema. No te enfrasques en la circunstancia. Ningún problema es nuestro destino, es solamente el camino. Ningún problema, ¿sí? Sencillamente sal afuera por un momento de esas circunstancias que estás viviendo y mira los cielos. Y te vas a dar cuenta que así es tu destino. Decidimos nosotros, o vivimos en las limitaciones de nuestros pensamientos y argumentos, o vivimos en lo infinito e ilimitado de Dios. Tú decides, porque en lo que te enfocas importa. Cierra sus ojos, vamos a orar. Vamos. Dele un segundo usted al Espíritu Santo para que descienda aquí. Él está aquí. El Espíritu Santo, ven. Ven, lléname en este momento. Dale un segundo. Ten un minuto tú solo con Él, allí. Gracias, Señor, gracias. Señor, yo te doy gracias, Señor. Porque, Señor, tú quieres darme mucho más abundantemente de lo que pienso, de lo que pido, Señor. Dame enfoque, Padre de la gloria, porque sé que en lo que me enfoque eso importa, Padre de la gloria. Señor, te doy gracias por tu Espíritu, por tu palabra que es viva, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, que me acompañan en la meta, Señor. Señor, en esta tarde reconozco, Señor, que yo priorizo muchas veces la razón antes que la fe. Pero Padre, hoy te lo digo, Señor, que no pienso permitir que mis circunstancias hablen más duro que mi fe. Yo dudaré de mis dudas, Señor, pero nunca de ti, Señor. Señor, entiendo que solo en tu presencia, Señor, obtengo lo sobrenatural. Tú me das lo sobrenatural que sacia mis necesidades naturales. Hoy, Señor, reconozco que tú estás siempre, Señor. Porque antes que mis problemas fue tu promesa, fue tu instrucción. Tú dijiste, vamos a cruzar el lago y tú lo vas a cumplir, Señor. Así que yo decido hoy, Señor, frente a los imposibles, comprometer tu palabra primero, Señor, porque tú no mientes, Padre de la gloria. Señor, te doy gracias por tus promesas. No conozco el futuro, Señor, pero yo sé que tú estás en mi futuro, Señor, y sé que tú eres el dueño de mi futuro. Así que yo renuncio, Señor, a todo espíritu de impaciencia en mi vida, Señor, a toda vida almática, Señor, que me esté afectando, a todo espíritu de autoprofecía, Señor. Padre Santo, gracias por esta tarde. Gracias por hoy sacarme de mis circunstancias, Señor, y de mis problemas, y elevar mis ojos al cielo para ver al Dios de mis promesas.